Amb Felipe Botalla, profesor, molt bon dia, muy buenos días. Buenos días, Farran, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, compañero? Pues chico, reventado todavía del viaje a Perú y Bolivia, que fue fantástico, y que muy agradecido por tu gentileza en entrevistarme, por supuesto. Hombre, sabes que te tengo en muy alta consideración por tus trabajos de Bueno, investigación, por los temas como los tratas tan correctamente, sin poner más o quitar de lo que hay. Tu rigor y tu por tu profesión y taraná, que decimos en catalán, sí, sí, oye, sí, esto es fantástico. pues te lo Felipe, agradezco. Dime. hemos hablado más de una vez de la Antártida, de la Sí. Segunda Guerra Mundial, pero ahora Felipe Botalla nos sorprende con un viaje a uno de los lugares más enigmáticos del planeta, como es Pumapunku, en Bolivia, y también a Perú. Sí, sí, Vamos, sí. ¿por dónde empezamos? ¿Cuál te impactó más para dejarlo para después? Bueno, de entrada decirte que estos son viajes que vamos realizando cada año con JL de Mundo Desconocido, y en este caso tocaba Egipto de nuevo, que lo hicimos en julio. Estuvo luego en el París y Chartres misterioso, y luego estuvimos en Perú y Bolivia, que es el que trata en este caso, ¿no? Impresionarme, pues yo creo que me impresionó todo, porque, a ver, yo no me esperaba pues lo que vi, a ver, casi todo lo que vi lo había visto previamente en fotografías, en reportajes, en revistas, bueno, pues como todos, ¿no? Pero claro, tener todo aquí adelante es un poco lo que pasa cuando vas a Egipto, ¿no? Que te sorprende la magnitud de aquello, ¿no? Porque a veces las fotografías no hacen justicia. Entonces yo creo que me sorprendió todo, pero sí, he de reconocer que dentro de todo, entre los cráneos alargados, más las líneas de Nazca, todo el tema de, como tú decías muy bien, de Pumapunku, de Tiahuanaco, ya en Bolivia, ¿no? Pues realmente yo creo que quita la respiración, o sea, aquello hay que verlo, hay que verlo. Ya no era oxígeno lo que estaba respirando, Bueno, era misterio en estado puro. absolutamente. Bueno, aparte del oxígeno, claro, a 4.000 metros en la altiplanicie, aquello es horroroso, ¿no? Y es una de las cosas también que me ha sorprendido más, pues no hubiese imaginado jamás que vas caminando y o subes una pequeña pendiente, y es como subir el Everest, ¿no? Es una cosa horrorosa, has de pararte, has de caminar muy despacio, luego has de tomar estos caramelos con coca, que ellos toman incluso las hojas, ¿no?, de coca, y se supone que eso pues remedia un poco la situación, pero es verdad, o sea, 4.000 metros es tremendo, ¿eh? Es tremendo, no te lo puedes imaginar. Empezamos por Pumapunku, que es Venga. uno de los lugares más fascinantes y misteriosos del planeta y de los cuales jamás he visto yo un libro de historia, de la historia académica, que hable. Sí. Bueno, a ¿Qué ver, hay sí. en ese altiplano a 4.000 metros de altitud, Felipe? Bueno, tienes que ir a Tiahuanaco, porque tanto Pumapunku como Tiahuanaco están al lado prácticamente, ¿no? Entonces, empiezas por Tiahuanaco, ves lo que queda de la pirámide truncada que había allí, vas viendo pues muchas piedras. Realmente, cuando ves todo aquello así, no te puedes imaginar qué debió ser exactamente, porque se habla del templo, se habla de ciudad, pero no queda claro. Además, hay una cosa muy curiosa que se ve en otros sitios también, que hay piedras ciclópeas que están puestas de forma espectacular, y hay otras que están totalmente despedazadas, como si ahí hubiese habido una explosión o algo así, ¿sabes? Es una cosa como muy curiosa, ¿no? Con JR lo comentábamos, ¿no? Bueno, y con el resto de personas del grupo. Y realmente lo que te asombra es la magnitud, ¿no?, de todo. O sea, cómo se podían mover esas piedras, es que, cómo se podían colocar con tanta precisión, además, ¿eh? Incluso hoy sería muy complicado no llevar argamasa, o sea, están puestas simplemente una sobre otra, y ahí están hace, pues, no sé, miles de años. Ya no quiero aventurar desde cuándo, porque se habla de cifras tremendas, ¿no? Incluso de 100 y 200.000 años, claro, no sabemos, ¿no? Ahí la temperatura y el tema climático pues ha permitido que aquello se conservase muy bien. Vamos, lo que queda, ¿no? Porque claro, ya ha habido gente que ha arrasado aquello, ¿no?, previamente, cuando pues antes de llegar nosotros. Luego ya en Pumapunku estamos en lo mismo, ¿no? Estamos hablando de piedras, de diorita, de granito, que está trabajado como si fuese mantequilla, ¿no? Y han hecho una precisión y unos ángulos rectos, que además llevábamos escuadra, lo podemos mirar, una precisión espectacular. Claro, ¿cómo se supone que se hizo eso, no? Yo creo que aquí pasa lo mismo que en Egipto. O sea, si observas un poco, ya no es fácil, te das cuenta que hay un Perú y un Bolivia, si tú quieres, pues yo diría remoto, muy antiguo, y luego está el Perú de los incas, que ya es trazable, que efectivamente pues ya hay una cierta historia, se les conoce y tal. Yo creo que los incas, al igual que los egipcios, encontraron todo esto ya hecho, ¿no? Y ellos pues lo aprovecharon hasta donde pudieron. Además se nota en algunas construcciones, como por ejemplo en el caso de Ollantaytambo, donde ves
dicen que es una fortaleza, pero es una fortaleza muy extraña porque apunta hacia la ciudad. La fortaleza que tiene que apuntar es hacia afuera, ¿no? Pero sin embargo aquella apunta a la ciudad. La parte superior está muy bien hecha, muy bien encajada, unas piedras sensacionales, enormes, que también me pregunto cómo se pudieron subir hasta allá. Y luego tienes el resto, que no está tan bien hecho, está incluso mal acabado en algunos casos, que es la parte inca, por decirlo así, ¿no? Entonces, yo creo que se aprovecharon algo que ya existía, que alguien hizo previamente, no me preguntes quién, y ellos se limitaron a copiarlo hasta donde pudieron, igual que los egipcios, pero claro, la diferencia técnica y de calidad es espectacular, ¿no? No tiene nada que ver una cosa con otra, ¿no? Los megalitos de Pumapunku, Felipe, hay alguno que es realmente espectacular. Y solo, esto si tienes algún amigo que es paleta, constructor o arquitecto e ingeniero, te dirá, no, es que esto está hecho con encofrado. Parece más piezas de encofrado de hormigón, como decías tú, de diorita en este caso, que esculpidas, porque estas figuras geométricas tan extrañas, tan anómalas, sin aparente significado y función, esto no te debía dejar indiferente. No, claro que no. Además hay aquellas famosas H's en Puapunku que claro, es que los ángulos, el ángulo recto está hecho hacia el interior, o sea, es como los sarcófagos De de Saqqara. Egipto, de Saqqara, Uh-huh. concretamente, el Serapeum, donde dices, ¿cómo se hizo este ángulo recto en el interior? Y efectivamente, como tú dices muy bien, con nosotros siempre han venido pues gente, arquitectos, ha venido incluso gente pues de canteras, recuerdo uno de Alicante concretamente. Y claro, se preguntaban cómo se puede hacer aquello, dice, incluso hoy es que sería dificilísimo, por no decir casi imposible, ¿no? Pero claro, la precisión que tiene esto es inimaginable, cómo se hacía. Y además unas piedras durísimas, que dices, bueno, es que es una piedra blandita que puedes ir trabajándola, pero es que esto o tienes o tienes casi unas ruedas de diamante, pero a lo bestia, o no puedes hacerlo. Y una rueda no podría hacer ese acabado, es que no lo podría hacer. Entonces, claro, dices, ¿esto quién lo ha hecho? Y aquí ya me voy yo a ese Perú remoto o Bolivia remoto de gente que no sé quiénes eran, por supuesto. Una cosa interesante, cuando estás en Pumapunku y estás en Tiahuanaco, es que hay escalones, por ejemplo, ¿no? Entonces, son escalones de 25 centímetros de alto, es decir, que para subir aquello y bajarlo es complicado. Entonces, yo siempre parto de la base que el ser humano, o quien sea, cuando fabrica algo o hace algo, lo hace pues para su comodidad, no lo hace para ir mal, ¿no? Claro, un escalón de 25 centímetros de altura, estamos hablando de personas entre 2,8 y 3 metros de altura, para que les resulte cómodo, ¿no? Claro, ¿son gigantes? ¿Eran gigantes? Pues es que si no nos explica por qué los escalones son tan altos. Es que no tiene mucho sentido, ¿sabes? Entonces, o eran tíos muy altos que quizás, no sé, trabajaban con facilidad y por supuesto tenían la tecnología, vamos a llamarla así, para poder trabajar la piedra de esa manera, o no tenía mucho sentido hacer unos escalones tan altos. Y estoy hablando de algo muy simple, pero es que esto salta a la vista, no hay que ser ningún arqueólogo ni científico para darse cuenta de que los escalones están hechos para la comodidad del usuario, no para que lo pase mal o se caiga. ¿Vale? Este es un poco una cosa que me sorprendió muchísimo y que llegamos ya te digo, a la conclusión que debían de ser personas sobre unos 3 metros de altura. Todo constructor, todo artista, siempre deja un rastro, aunque quiera quedar pues en formato anónimo. ¿Hay algún dato que te haya llevado a una conclusión de decir, pues sí, aquí hubo una civilización en un prototiempo, en un tiempo ancestral, que hizo pues allí una ciudad, una base, un centro de operaciones X? ¿Qué opinión te merece? Yo creo en ese Perú remoto, al igual que en Egipto. O sea, yo creo que aquí hay algo que o se nos oculta o no se sabe o no hay pruebas. A ver, por un lado tiene las piedras de Ica que las fuimos a ver, donde ahí claro en aquellas piedras ves unas imágenes muy extrañas, ¿no? Y bueno, y la ciencia no hace ni caso. Yo personalmente las vi, las pude tocar, en fin, no me parecieron, además hacer un timo de 11.000 piedras, grabar 11.000 piedras, es que me parece algo fuera de cualquier sentido común, ¿no? Piedras, por ejemplo, Felipe, que algunas tienen representaciones que se van que aparecen animales de la era de los dinosaurios. Sí, hay animales prehistóricos con hombres, o que se supone que son hombres, cazándolos, por ejemplo, ¿no? Claro, es muy chocante, ¿no? Porque, claro, siempre se nos ha dicho que no había hombres en la época de los dinosaurios. Claro, había que ver de qué época hablamos exactamente. ¿Son 65 millones de años o es menos? No lo sabemos.
Entonces, claro, cuando ves estos personajes, y un poco respondiendo a tu pregunta, claro, ¿quién pudo ser quien hizo estas cosas, ¿no? Eran estos personajes, digamos, que aparecen en estas piedras, que nadie sabe quiénes son. Fueron a Atlantes, JL, bueno, y allí también se habló de esto, ¿no? Porque es curioso, porque la forma de construir, si tú te vas, por ejemplo, al templo de Abidos en Egipto, la parte de abajo, el templo que está, digamos, por debajo de la superficie, hay una pared que es igual que las de los incas, bueno, las que vemos allí con estas piedras tan bien encajadas, ¿no? Luego te vas a Perú, a 15.000 kilómetros, y resulta que la construcción es similar, incluso hay pirámides. La pregunta es, ¿había un substrato común en estas dos civilizaciones, pero tan común como para hacer cosas iguales? ¿O es que alguien fue allí, de un sitio determinado, e hizo ese tipo de construcción porque es lo que sabía hacer? Aquí viene un poco el tema de la Atlántida, como algunos dicen, que como sabemos la Atlántida, pues se dice que fue ese famoso, digamos, continente o civilización que desapareció, ¿no? Entonces se supone que, o dicen que unos fueron hacia el este y otros hacia el oeste, ¿no? Unos fueron hacia Egipto, digamos, hacia el norte de África, y otros fueron hacia Centroamérica y Sudamérica. Eso podría, si fuese así, que yo tampoco lo sé, podría contestar a esa pregunta, ¿no? Claro, si van las mismas personas de un sitio u otro, hacen lo que saben hacer, pirámides, paredes de esta manera, y eso podría responder a ese misterio. El problema está que, claro, la ciencia oficial todo esto es que ni lo considera, ¿no? Cuando se descubrió, por ejemplo, Pumapunku, la primera expedición, había un jesuita y sus primeras palabras fueron, fíjate qué curioso, esto no lo ha podido construir el hombre. Y después hay otro dato curioso. En Bolivia, en Tiwanaku, lo que parece ser como una junta, que no está, pero que podría ser una pieza metálica entre las piedras, es exactamente muy similar a la que hay en Dendera, Egipto, en la que hay en Angkor Wat en Camboya o la que hay en Ollantaytambo en Perú. O sea, es lo que dices tú, hay un denominador común Común, claro, claro, arquitectónico claro, constructivo. claro. Y esto es muy raro, es muy extraño no sé, ¿por qué no han hecho edificios cuadrados o edificios, no sé, pues altos o cilíndricos? No, no, son edificios muy similares en ambos extremos, si tú quieres, ¿no? Por lo tanto, tiene que haber algo común o algo que vivieron igual en ambos lugares, ¿no? Claro, ¿quiénes fueron? Pues no lo sé. Esto no soy capaz de dar una versión porque yo lo desconozco. Pero que ese jesuita tenía razón. Eso no está hecho por el hombre. Esto está hecho por alguien muy por encima del hombre. Quizás un hombre pues remoto, ¿no? Un hombre remoto que quizás tenía conocimientos muy profundos de tecnología y que todo esto pues se ha perdido de alguna forma, ¿no? Entiendo yo, creo que va por aquí la cosa, pero claro, no puedo aventurarme mucho más porque no lo sé. Felipe, tú eres Dime. profesor de escuelas de negocios y eres un hombre de mundo, has trabajado en diversos lugares del planeta, en ámbitos empresariales y de economía. Cuando te encontraste con aquellas piedras megalíticas que hay en Tiwanaku, que creo yo que alguna costaría con los sistemas actuales hidráulicos de moverla y esos encajes perfectos, ¿cómo se queda el cuerpo? Bueno, a ver, si lo quiero mirar desde el punto de vista empresarial, yo creo que es carísimo hacer eso. Hacer una pared como esa, como en el caso en las curvas de Suyistani, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo en las fortalezas que te he comentado de Sacsayhuamán, etcétera. Claro, si yo lo miro empresarialmente, aquello es carísimo hacer, pero quizás ese no era el problema. Quizás no era tan caro para esta gente si es que hubiese un criterio comercial o un criterio económico. Era un tema que lo hacían así porque a ellos les resultaba, pues quizás fácil de hacer. ¿Me explico? Es decir, pues, no debía ser algo tremendo para ellos. Lo que para nosotros sería tremendo incluso hoy, quizás para ellos no lo era. Quizás tenía otro sistema de construcción que desconozco y que a lo mejor pues mezclaba sistemas que para nosotros eran chocantes, ¿no? En construcción, y que ellos para ellos era muy normal. Si partimos de la base que además debían de ser más altos que nosotros, quizás todo esto empieza a tener más sentido, ¿no? Quizás estaba más a su altura, digamos, que a la nuestra. A nosotros nos empequeñece aquello, ¿no? Quizás a ellos pues esto les parecía lo más normal en cuanto a altura y todo. Pero claro, empresarialmente hablando, hoy sería algo ruinoso. O sea, construir una pirámide como la de Giza, bueno, como la de la planicie de Giza, no sé cuánto costaría, pero no sería. Pero a lo mejor también había un tema que ya no era un tema económico, repito, si es que hubiese ese criterio en ese momento, que lo desconozco, pero era un tema de hacerlo y punto. O sea, no se discutía si era cara o barata, se hacía y punto, ¿no? Y ya está. Lo que debía ser sencilla de hacer, la pirámide de turno o el edificio de turno. O sea, no creo que fuese complejo para ellos.
¿Crees que hubo una tecnología muy concreta de construcción y o desplazamiento de estos bloques de piedra megalíticos, que algunos tienen cortes que si esto le enseñas a un jovencito, una jovencita, oye, ¿esto cómo lo han tallado? Te diría, esto lo han tallado con tecnología láser. Sí, sí, sí. A ver, esa es una de las grandes preguntas. ¿Cómo pudieron desplazar estos bloques a tanta distancia? Bueno, en el caso de Egipto, como sabes, son 800 kilómetros desde Asuán. Claro, ¿cómo lo llevas esto? Aquí a lo mejor son 20 kilómetros, 30 kilómetros de las canteras, incluso más en algunos casos. ¿Cómo se lleva? Esta es una gran pregunta. Yo, por ejemplo, en el caso de Machu Picchu, que también estuvimos, Machu Picchu es espectacular, pero piensa que para ir a Machu Picchu tienes que coger un autobús, luego un tren que está 2 horas, vas subiendo, luego otro autobús que sube una carretera de curvas terrorífica y llegas a Machu Picchu. Luego cuando llegas a Machu Picchu, que es la estación de autobuses, vas caminando hasta la fortaleza, que no sabes lo que es aquello. Aquello fue, vamos, terrorífico, porque además está sin aire, con lo cual tienes que ir muy despacio, ¿no? Aquello solamente pudo ser construido desde el aire. O sea, si hoy es complicadísimo llegar, en aquel momento no me lo quiero ni imaginar. Entonces, aquello fue hecho desde el aire. O sea, Machu Picchu debe ser un lugar, digamos, de paso, donde podían, no sé, ahora hablo con palabras actuales, ¿no? Pero, no sé, pues cargar la nave de turno, hacer los cambios de turno necesarios, lo que sea, y continuar el vuelo, hasta a lo mejor hasta Pumapunku o a lo mejor hasta Tiahuanaco. Pero para mí aquello está hecho desde el aire, o sea, es imposible aquello llegar allí, si me quiero imaginar en esa época remota, claro, ahí no habían carreteras de ningún tipo ni había nada, o sea, o ibas por el aire o cómo diablos pasabas por la jungla con esos bloques, ¿no? Pero claro, yo esto es aventurado decirlo y lo sé, y habrá gente que escucha y de repente yo que dice, ¿no? Pero es que cuando estás allí es que no hay otra explicación, es que no hay otra posible respuesta, esto está hecho desde el aire, y se escogió allí aquel punto porque debía tener, claro, esto habría que mirarlo bien, ¿no? Pero a lo mejor aquel punto tenía un tipo de incidencia, ¿no? Para ir luego al siguiente, no lo sé, líneas, no lo sé, pero es muy curioso, muy curioso, muy curioso. Y Felipe, tú que también has estado en Saqqara, en el Serapeum, ¿cómo se te quedó el cuerpo cuando ves aquellas tumbas, si es que son tumbas, sin cuerpos, de estructuras descomunales, de un peso tonelático? Déjame inventar una palabra nueva porque es que hay que hacerlo. Cuéntanos. El Serapium fue, yo diría, la experiencia más potente de este último viaje a Egipto. A ver, los otros sitios ya habíamos ido y no fue tan sorpresivo, al menos para nosotros. Para la gente, claro, para el que iba por primera vez, por supuesto que sí. Para mí el Serapeum yo creo fue el gran motivo del viaje, porque el primer viaje no estaba cerrado y este año estaba abierto y por lo tanto lo pudimos visitar. El Serapeum es un sitio muy extraño porque estás en medio del desierto, de repente tienes una especie de rampa de entrada hacia abajo, y entras en un mundo totalmente diferente. Entonces, el Serapeum se supone que allí enterraban al dios Apis, que era el dios el bóvido, era un buey, en estos sarcófagos que tú comentas. Estoy hablando de sarcófagos de unos 120 toneladas. Entonces, además, claro, vas dando vueltas por allá y ves las diferentes cámaras, cada una con su sarcófago, que además está puesto abajo, o sea que encima el sarcófago lo tenían que bajar unos 2-3 metros hacia abajo y colocarlo, o sea que imagínate tú. ¿En peso? ¿De cuánto estaríamos hablando? 100 a 120 toneladas cada uno. Y están perfectamente tallados, sobre todo por dentro, o sea, son de una calidad espejo, espectacular. Supongo que cuando lo viste y si el guía en aquel momento dijo, no, pero es que aquí los saqueadores de tumbas se llevaron los cuerpos, te pusiste a reír como yo cuando dije, bueno, oiga, pues qué delicados era que después volviera a taparlo, ¿no? Sí, desde luego. No, allí no ha habido nada enterrado, ningún animal enterrado, o sea, no tiene sentido. Actualmente lo que se muestra son 24 de estos sarcófagos que vienen de Asuán, están 800 kilómetros, claro, ¿cómo me traes 24 sarcófagos de 100 a 120 toneladas cada uno hasta Saqqara? Es decir, y para enterrar a un buey, por muy sagrado que sea, ¿no? Es que no tiene sentido, no, o al menos para mí no lo tiene, quizás para un egipcio sí, si es que fuese así, ¿no? Allí nunca contuvo ningún tipo de cadáver de buey ni nada. O sea, los dentro están limpios, no te lo puedes ni imaginar. Te explicaré un poco la sensación que yo tuve, que luego lo comentábamos en grupo, ¿no? Pero tú cuando entras, a mano derecha tienes una tapa, que es lo que debe pesar 20 toneladas, que está allí tirada. Bueno, hacia la izquierda ves un sarcófago que está en medio de un pasillo. Luego continúas
por el pasillo central, y hay otro sarcófago enorme que tapona el pasillo, o sea, tienes que pasar justo por el lado, nada, como muy estrecho, ¿no? Y luego ya empieza, digamos, el pasillo con las diferentes cámaras donde están cada uno de estos sarcófagos. Claro, vas avanzando por ahí y digo, ¿esto qué debe ser? Porque no tiene mucho sentido. O sea, está metido bajo tierra, son 90 metros de profundidad, granito. Claro, al final llegas a la conclusión y luego hay uno, ya cuando sales ves uno en su cámara que ha explosionado hacia adentro. Coño, ¿y esto qué será, no? Entonces, claro, cuando sales te das cuenta de que aquello debía ser lo que hoy llamaríamos un silo, ¿no? O sea, ahí se guardaba algún tipo de material que debía ser muy peligroso y que de alguna forma en uno de estos sarcófagos explotó. Claro, el hecho que esté tirada una tapa, hayan dos sarcófagos también tirados en medio de un pasillo, a mí lo que me parece explicar es que allí la gente tuvo que salir corriendo porque debió haber una explosión horrorosa y debió haber una contaminación que tuvieron que dejarlo y olvidarse. Es muy extraño encontrarse piezas tiradas por ahí, ¿no? Que aún hoy pues las ves, están allí. Claro, ¿qué te explican? Pues la parte del buey y todo este rollo, pero aquello tenía que ser un silo para guardar herméticamente, porque claro, que un sarcófago implosione hacia adentro quiere decir que estaba cerrado al vacío, con lo cual lo que contenía tenía que estar realmente preservado, ¿no? Que no saliese para nada. En el momento que sale, pues se monta el follón. ¿Qué tipo de materia era? Radiactiva, era un tema tóxico, eran restos del funcionamiento de la pirámide, no lo sé, pero que aquello era un silo subterráneo, porque además encaja perfectamente con los silos actuales, es que encaja perfectamente. Además cada sarcófago tiene su zona, digamos, ¿no? Y que tú puedes rodearlo perfectamente, es amplio, o sea, allí puede bajar alguien y hacer pues el trabajo que tenga que hacer, ¿no? Yo lo vi así el Serapeum, sinceramente. De Egipto nos vamos rápidamente a Perú, porque quiero que nos hables en los pocos minutos que nos quedan de entrevista de algo que resuena durante toda la humanidad. Y es que sí ha habido una raza de híbrido humanos con otra, podríamos decir, otra especie, ¿o qué? Porque hay unos cráneos que tú has visto y me enviaste las fotografías que son de todo, pero diría yo que menos humanos de todo. Bueno, a ver, sí, son los famosos cráneos alargados, ¿no?, que llaman. En Lima, por ejemplo, hay un museo, que es el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, que ya ves alguno de estos cráneos, ¿no? Claro, son muy chocantes, ¿no? Que permíteme, parece insólito que se muestren en un museo de forma pública, porque esto lo primero que se hace es esconderlo. Esconderlo. Bueno, pero en este caso estoy hablando de habían 3 o 4. Lo que pasa es, claro, ellos te explicaban y habían hecho una especie de dibujitos para que lo entendieses, que estos cráneos estaban hechos cuando pues la persona era un bebé y entonces le aplicaban unas tablillas a alta presión que iban condicionando el cráneo para hasta que tuviese esa forma determinada. Bueno, yo te lo puedes creer o no, ¿no? Pero la pregunta es ¿y para qué? Porque, claro, la Universidad de Yale ya ha dicho, además hace unos meses, que es imposible, digamos, el mover, el transformar el cráneo, ¿no? Porque al final el cerebro tiene una masa determinada y aunque tú hagas crecer el cráneo, el cerebro no va a crecer, ¿me explico? Con lo cual la persona que le hacen ese tratamiento, si fuese el caso, muere, por supuesto, no puede vivir, ¿no? Entonces, claro, estos cráneos, ¿qué son, no exactamente? Entonces, en este museo, allí te explican, vamos a llamarle la versión oficial, bueno, edulcorada y tal y cual. Si quieres ver la otra versión, tienes que ir a la bahía de Paracas, concretamente al museo de Paracas, que se llama de Juan Navarro Hierro, que es un museo pequeñín, que ahí deben haber unos 30 o 40 cráneos de estos, algunos con pelo y todo todavía, que impresionan bastante, ¿no? Y allí, pues, claro, ellos parten de otro supuesto, ¿no? Que estos son unos cráneos que no tienen nada que ver con los personajes que corrían por ahí en la época de los incas y están ahí e incluso comentó la persona que nos hizo la exposición de todo aquello que se habían hecho análisis de los cráneos y uno de ellos concretamente no era humano, no. ¿Estás diciendo que el ADN de este cráneo que tú comentas no tiene vestigios de ser humano? No, es un cráneo que no es humano. Tampoco aventuraban qué era exactamente. Claro, lo preguntamos, ¿no? Y entonces qué era, no lo sabemos, pero no responde al tema humano, ¿no? Entonces, claro, es muy chocante todo esto, ¿no? Bueno, de hecho hay un detalle, Felipe, que seguro que también te habrás fijado, que la fontanela no están soldadas como la fontanela de los humanos. Exacto, e incluso algunos no tienen. Es que es muy raro todo esto, ¿sabes? Entonces, tenemos delante unas pruebas reales
que deberían de ser analizadas seriamente y bueno, y que salga el resultado que salga. Es decir, si no son humanos, pues no son humanos y punto. Y bueno, pues muy bien, ya descubrimos que son, ¿no? Pero lo que no puede ser este silencio sepulcral por parte de la ciencia oficial, que parece que no quiere que toquemos estos temas, que aún no entiendo por qué. ¿Qué más da si estos no son humanos? Pues muy bien, vamos a ver de qué son, pero ¿esto va a cambiar mi historia? ¿Esto nos va a afectar en nuestro día a día? Yo creo que no. Sin embargo, hay una especie de telón de acero en todo esto que no se puede ni mencionar, ¿no? Estas cosas, y Hombre, la ciencia pasa totalmente. Felipe, la última vez que una persona hizo público unas declaraciones, trabajaba en el Banco Mundial con un cargo directivo y dijo que seres no humanos con una cabeza bombada como los de los cráneos que tú has tenido delante en Paracas controlan la economía mundial. No, sí, Carol Hughes. Carol sí. Hughes. Sí, Pero sí. es que también esto recuerda un poco al faraón Akenatón y a su esposa Nefertiti. Sí, con esos tocados y esa especie de gorros que llevan, que se supone que tenían el cráneo alargado. Se supone, claro, yo esto no lo sé. Lo que pasa es que estos cráneos son reales, o sea, los tienes delante, no son bromas, que no están hechos ex profeso, al contrario. Entonces, ¿qué son exactamente? ¿Por qué no hay interés en ellos? Es como las piedras de Ica. Las piedras de Ica, para mí es muy difícil decir que aquello es una falsificación de miles de piedras. Es como te vas a poner a grabar miles de piedras, además muy similares, con cosas muy curiosas, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la gracia, no? Nadie hace caso a estas cosas, ¿no? Ya no te digo que la ciencia entre en cómo está hecho Pumapunku o cómo está hecho Tiahuanaco, claro, aquellos que rompe cualquier esquema científico, digamos científico oficial, por decirlo así, ¿no? Es que no se sostiene, ¿no? Entonces, esto es lo que duele, ¿no? Que lo tienes delante y, oye, pues resulta que no hay interés. Y lo que puedan descubrir, pues no pasa de la anécdota, ¿no? Es curioso, estamos investigando los neutrinos y no podemos dar una explicación a cráneos alargados, construcciones megalíticas imposibles, en tiempos remotos, incuantificables, etcétera, etcétera. Felipe, ya para acabar, ¿crees que ha habido otra historia, otra protohistoria en la cual algún motivo, por alguna razón, no interesa divulgarla? Pues tiene que ser así. Es que tiene que ser así, si no es que no tiene sentido. O sea, ¿qué más da que la ciencia descubra que hubo una civilización hace 450.000 años o 3 millones de años, muy adelantada, y que fue fantástica y que un día desapareció por las razones que sean, no lo sé. A ver, saber esto, ¿en qué va a cambiar nuestras vidas? Explícamelo. Yo creo que en nada, o sea, al contrario, mira, pues nos hacemos sabemos más cosas todavía de nosotros, ¿no? Pero esta especie de silencio sepulcral a cualquier cosa que cambie la historia oficial, pues para mí es muy chocante. Es decir, es que también me parece que hay que ocultar algo, ¿no? Parece que hay algo que no se tiene que saber. ¿Y por qué? ¿Por qué no se tiene que saber? Pero esto en muchas cosas, en temas espaciales, en muchas historias existe esta especie de cortina de hierro, digamos, que impide que podamos saber si realmente fue así. Yo tengo claro, a través de lo que he ido viendo en estos países, que claro que hubo alguien en una época remota que hizo cosas extraordinarias, que hoy pues son auténticos desafíos a la arquitectura y a la ingeniería, y ahí están, ¿no? De quien no quiere ver esto es porque no lo quiere ver, así es sencillo, y bueno, y quien no lo quiere ver, pues muy bien, pues ahí se queda, pero es que no puede ser que la ciencia oficial desestime todo esto, o quizás sí que ha hecho sus estudios, que evidentemente están bajo 7 llaves y que no son de dominio público, y ellos sí que lo saben quizás, ¿no? Y estoy convencido que además han encontrado muchísimas cosas que las ocultan, porque esto rompería, bueno, sería incómodo, ¿no?, para la historia oficial. Esto no tengo ninguna duda que esconden, a medida que encuentran, esconden. Todo lo que rompe el esquema lo esconden, y se ha acabado. No está, pues no existe, ya está. Felipe Botalla, como siempre, muchísimas gracias por A ti. darnos este viaje imaginario, pero tan real que has vivido tú en estos diferentes puntos planetarios que algún día esperamos, y lo que está claro que no puede ser ocultado para siempre, salga a la luz como es la verdad. Exactamente, así es. Oye, pues un abrazo muy fuerte y que vaya todo muy bien. Muchísimas gracias, Felipe. A ti. Sapiens, el programa de la neodivulgació informativa.